¿Por qué el fútbol colombiano es un escenario ideal para amañar partidos? Falta la categoría primera 6 divisiones de ascenso, equipos que van de una ciudad a otra, que no tienen hinchas, no construyen hinchada, bajos salarios de los futbolistas y además algo que aqueja a gran parte de la sociedad colombiana y es ganarse la plata fácil. En estos últimos días hemos escuchado de investigaciones sobre futbolistas por estar involucrados en amaño de partidos. El pasado 7 de octubre, el Envigado presentó una comunicación donde dijo: hemos obtenido información sobre el intento de incidencia en los resultados de las confrontaciones que tiene el plantel profesional en el rentado colombiano, utilizando para tal fin ofrecimientos económicos a los jugadores para que tengan conductas contrarias a la ley y a la ética competitiva. Además, anunciaron que iban a instalar denuncias. También el periodista César Augusto Londoño reveló que un jugador de Fortaleza estaba siendo investigado. En el pasado mes de agosto, al futbolista Carlos Rivas, exjugador de Patriotas, lo suspendieron durante 2 años. Según la investigación, Rivas intentaba persuadir a algunos de sus compañeros para favorecer temas de apuestas y les ofreció sumas hasta de 4 millones. En 2023, el técnico Alejandro Guerrero de Boca Juniors de Cali dio una estruendosa declaración y lo peor es que él terminó siendo sancionado por el Comité Disciplinario de la DIMAYOR. Situaciones que se han presentado del año 2018. ¿Qué tipo de situaciones se vienen presentando? Que se han amañado los partidos. Las situaciones de los amaños de partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos. En 2022, Giovanni Hernández dio una declaración similar cuando su equipo, Alianza FC, perdió un partido contra Llaneros. Algo pasó hoy y ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben, hay algo que le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben qué le ha hecho daño al fútbol. Ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos. Lo que pasó con el equipo hoy es otra cosa. Y eso sí lo tengo la corazonada. Y tengo la seguridad y la certeza. Y si cuando tú estás enseñado a ver un jugador que te corre los 95 minutos de un partido y no te corre hoy, algo sucedió. Y si ves otro que ha sido figura en cada uno de los partidos con carácter y hoy no te corre, algo sucedió. Porque háblame de un jugador. Pero hoy son todos. Y si les hablo de todos, algo sucedió. Estos son apenas unos casos, los más llamativos. Y acá les voy a explicar ¿por qué el fútbol colombiano es un escenario ideal para amañar partidos? Primero tenemos que saber que el torneo de la B en Colombia casi toda la vida, desde que nació en 1991, ha estado enmarcado en escándalos de corrupción y muchas sospechas. Aprovecho para hacerle promoción a mi libro que lancé hace unas semanas, Paneso, la historia de un árbitro en medio de las mafias. Ya están todas las librerías, no se lo pueden perder, y allí hay un capítulo donde Paneso cuenta cómo en un partido Envigado-Río Negro de la B en 1991, apenas nacía este campeonato, lo intentaron sobornar. Colombia es uno de los pocos países en América que solo tiene campeonatos de la A y de la B como fútbol profesional y de ascenso y descenso. Es decir, en casi todos los países hay tercera división, cuarta división. Bueno, en Europa sabemos que en Alemania e Inglaterra ya está octava división. Bueno, muchas divisiones. Además, se supone que el fútbol debe ser una pirámide. Es decir, arriba menos equipos porque es donde está la élite, donde está el top. Y de ahí va bajando, donde ya después abajo hay ligas regionales que se dividen y van por todo el país y demás. Es fútbol amateur, semiprofesional. Pero casi siempre tienen la posibilidad todos de ir ascendiendo. En Colombia es uno de los pocos países donde en la A hay 20 equipos y en la B hay 16. Es decir, hay más equipos en la A que en la B. La verdad es algo insólito porque se supone que en la élite es donde están pocos, no donde está la mayoría. Por ejemplo, en Bolivia, la tercera división se llama Copa Simón Bolívar. En el 2023 participaron 40 equipos. Estos se van dividiendo por regiones. Lo mismo en Perú. La tercera división se llama Copa Perú y cuenta con 50 equipos. En el 2023, el campeón, que fue la Asociación Deportiva Agropecuaria, ascendió a la segunda división y de segunda a tercera descendió el Alfonso Ugarte. Esto permite competencia, porque por ejemplo en la B, los equipos que no tienen mucho dinero
o que todavía no aspiran a ascender a la primera división y que están en un proceso, igual tienen que armar equipos competitivos, porque o si no se van a la tercera, y si hay cuarta pues siguen de largo hacia la cuarta, la quinta. En cambio en Colombia muchos equipos de la B están muy cómodos y les voy a explicar por qué. Esto tiene que ver con la repartición del dinero en los derechos de televisión. A ver si logro explicarme. En Colombia se reparte la plata a equipos categoría A y equipos categoría B, pero ojo, no quiere decir que los equipos categoría A son los que jueguen en la A. Hay equipos que están catalogados como categoría A, pero juegan en la B. Para ser considerado categoría A, tiene que haber jugado 5 años seguidos en la primera división. ¿Qué pasa? El Quindío gana lo mismo en repartición de dinero de la televisión que Nacional, que Millonarios, que América, que Santa Fe, que Junior. Bueno, incluso gana más que Fortaleza, porque Fortaleza no ha completado nunca 5 años en primera división. Ahorita Fortaleza está en primera y Quindío en la B, pero el Quindío o el Unión Magdalena o el Huila, que están en la B, ganan más dinero por derechos de televisión que Fortaleza. Entonces, supongamos el Quindío recibe al año $1 millón por derechos de televisión y arma equipos que a lo largo del año supongamos que le cuestan $700,000 en nómina, más los patrocinios que tiene, alguna taquilla buena que pueda obtener. Entonces el resto, el sobrante, pues se lo puede quedar el dueño, negociazo. Y el Quindío no tiene que preocuparse de que va a descender a una C. Al Quindío le da lo mismo ser subcampeón o tercero o cuarto en la B, que no logre ir a la primera división, o ser último, igual no va a tener ningún tipo de castigo. Lo curioso es que en Colombia sí existió categoría C, justo cuando nació la B. Se creó con ese modelo de que la A, la B y luego la categoría C era un torneo de muchos equipos a nivel regional que luego se encontraban en las finales, y de ahí alguno ascendía a la B y el de la B descendía a la C. Esto sí existió, pero resulta que en 1996 el Real Cartagena fue último de la B y le correspondía descender a la C. Eso allá en la ciudad hubo disturbios, hubo problemas en las cárceles, hubo apuñalados, de todo. El Real Cartagena dijo que no podía descender a la C. ¿Por qué? Resulta que el campeonato de la A y de la B lo organiza la DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Colombiano, mientras que el de la C lo organizaba la DiFútbol, que es la división de fútbol aficionado, lo que organiza campeonatos juveniles y bueno, todo el fútbol amateur de las ligas y demás la encabeza la DiFútbol. Entonces, ¿qué dijo el Real Cartagena? Yo tengo ficha DIMAYOR, entonces no me pueden mandar a un torneo de la DiFútbol. Y en la asamblea de la DIMAYOR se decretó que el Real Cartagena no podía descender. La verdad, una leguleyada a la que estamos acostumbrados en Colombia. ¿Qué sucedió entonces? Cooperamos Tolima fue el campeón de la C y obtuvo su cupo a la B. Entonces en ese torneo de segunda división quedaron 15 equipos. Para que no quedaran cojos, es decir, con clubes impares, abrieron una convocatoria para que una ciudad presentara un proyecto y le dieran un cupo en el torneo de la B, y esto lo ganó Pasto, el Deportivo Pasto, bajo la alcaldía de Navarro Wolf. En 1999 ocurrió algo similar. El Cúcuta fue último de la B, pero no lo pudieron mandar a la C porque tenía ficha DIMAYOR. Entonces, para acabar ese problema que hicieron, en 2001 terminaron la primera C con ascenso y descenso. Dicen que la primera C entonces es un campeonato de reservas juveniles, pero no hay ascenso ni descenso. Esto quiere decir que en Colombia solo hay 36 clubes en la élite, que pueden estar en la élite siempre. No hay nadie que pueda penetrar ahí a ese club exclusivo, y es algo insólito que prácticamente solo ocurre en el fútbol colombiano. Y bueno, digamos que la MLS, que tiene otro modelo de franquicias y demás, pero tiene unas condiciones muy estrictas para que los equipos siempre sean competitivos. ¿Qué otra cosa pasa con que solo haya 36 clubes? 20 en la A y 16 en la B. Y es que hay mucha fuga de talentos. Pongámosle, siendo un poco precavidos, que entre los 15 y los 20 años, jugadores juveniles que aspiran a ser profesionales, que tienen talento, que de verdad puedan tener condiciones, pongámosle que hay 10,000. Yo creo que va a haber muchos mal, pero digamos 10,000. Esos 10,000 jugadores apenas pueden
intentar pertenecer a 36 clubes. 36 es muy poquito. Por eso a veces vemos jugadores que aparecen en unas ligas porque sean muy jóvenes, porque aquí no hay espacio para tanto jugador. Y aparecen en un país, en otro, o más tristemente, y es que algunos se retiran y pudo haber sido un gran crack. ¿Por qué? Porque acá no tienen oportunidad. Solo 36 clubes, ¿cómo van a adoptar tantos jugadores y tanto talento que hay en Colombia? Ahora, toda esta historia que conté, ¿qué tiene que ver con el amaño de partidos? Bueno, como lo dije anteriormente, clubes de la B que están muy cómodos, que no importa si arman equipos con mucho dinero o con poco dinero y reciben su plata de televisión, y si quedan últimos jamás van a tener un castigo deportivo porque no se van a ir a la C. Entonces hay jugadores en la B que ganan muy poco dinero, que viven en condiciones laborales precarias, que algunos viven hacinados en algunas casas de hogares, que la alimentación no es demasiado buena, la pasan muy mal. Entonces tentar a estos jugadores puede ser llamativo, puede ser relativamente fácil. A mí me han contado cómo ocurre algunas veces. Contactan solo a uno de los compañeros y él intenta hablar con los demás, o con uno o con dos, o también lo hacen por redes sociales mandando mensajes para amañar ciertos partidos. Y es que amañar no tiene que ver solo con resultados. Amañar puede ser que se haga expulsar antes de tal minuto, amañar puede ser que se haga amonestar, que haga un penalti, bueno, varias cosas muy específicas donde incluso no tiene que estar involucrado todo el equipo, sino uno, dos o solo tres jugadores, y les ofrecen un dinero que puede ser lo que se ganan en 6 meses. Ahora el siguiente punto es que especialmente en la B, pero también pasa en la A, hay equipos que van cambiando de ciudad, que no tienen hinchada, que van de un lado para otro. Y estos equipos es difícil que tengan una veeduría. ¿A qué me refiero con veeduría? Que tenga los medios de comunicación, el foco de los medios de comunicación, el foco de los hinchas. Incluso hay partidos que se juegan a puerta cerrada porque para qué gastar en logística, o que simplemente se abre una tribuna. Si en este partido ocurre una mala decisión, una actuación sospechosa de algún jugador, pues no se va a armar un escándalo. Esto ocurre en los partidos de la A y sobre todo en la de los equipos grandes, que en los programas vemos o en redes sociales si fue penalti, si no fue penalti, si el árbitro se equivocó. Pero hay partidos en la B o de equipos discretos de la A donde pueden ocurrir bastantes cosas y no se le da la mínima importancia porque a nadie le interesa. ¿Qué hinchas van a protestar si no tienen? Si son equipos que no han formado hinchadas, si nadie va al estadio, si transmiten los partidos porque es obligación, pero realmente cuánta gente lo está viendo, y nadie protesta ni nadie arma un escándalo, a no ser que sea en una final. Pero partidos de comienzo de campeonato, partidos donde los equipos ya no están peleando por nada, pues nadie va a estar pendiente de qué pasó en ese juego porque no hay una veeduría. A un jugador de la categoría A, especialmente los equipos grandes, tradicionales o históricos del país, pues generalmente gana buen dinero y se supone que es más difícil tentarlo. Además que, como dije anteriormente, pues tiene los focos de los medios de comunicación y de los hinchas, y puede ocurrir un escándalo. Probablemente existirán casos, probablemente todavía no se ha comprobado que jugadores de equipos grandes estén envueltos en estos escándalos, porque yo sí creo que es mucho más difícil por toda la gente que los está viendo. Lo mismo pasa con los árbitros, que ni siquiera tienen un contrato formal con la Federación Colombiana de Fútbol, sino que ganan partido por partido. Entonces también tomar una decisión, pitar un penalti en la B que ni siquiera hay VAR, pues también puede ser una tentación muy grande y puede ganarse un par de millones amañando un partido o ayudando a un resultado o a cierta acción específica. William Rogarte, un empresario brasileño que está siendo acusado por apuestas ilegales, reveló, ojo, que trabajó con 2 árbitros colombianos de primera división. Eu acabei de fazer jogo na Colômbia. Eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os 2 árbitros que trabalhou para mim na Colômbia. Primera división de Colombia. Por eso yo digo que el fútbol colombiano es un escenario ideal para amañar partidos, y creo que algún día va a estallar este escándalo. Ojalá se sepan muchas cosas, porque algo de lo más triste que pasa es que un futbolista o un árbitro, al igual que todos nosotros, puede tener un mal día en el trabajo. A todos nos pasa, eso es normal, no somos perfectos. Pero ¿qué pasa? Que ahora, cuando hay una mala actuación de un jugador o de un árbitro, siempre va a quedar la sospecha: ¿fue que tuvo un mal día o es que está amañando? Y eso es algo
muy complicado, es muy difícil vivir con eso y es muy triste. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro fútbol? Ahora todo está bajo sospecha y eso le quita, por supuesto, el espíritu deportivo y a veces uno dudar de muchas cosas. Los invito en que me sigan acá en el canal de YouTube para contar cosas históricas, para hacer ciertos análisis y también que compren mi libro Paneso, la historia de un árbitro en medio de las mafias, porque ahí se van a enterar cómo sobornan a los árbitros, cómo los abordan, qué les ofrecen y bueno, muchas cosas más que la verdad les va a interesar mucho. Está en todas las librerías del país, las más importantes. Paneso, la historia de un árbitro en medio de las mafias.